Sabes, hay algo que he observado durante todos estos años de investigación, algo que me ha inquietado profundamente y que pocos se atreven a nombrar. Aquellos que han despertado, aquellos que han tocado aunque sea por un instante la verdadera naturaleza de la conciencia, ya no se enamoran de la misma forma. Y cuando digo esto no estoy hablando de una pérdida, no estoy hablando de un vacío, estoy hablando de una transformación tan radical en la percepción que lo que antes llamábamos amor romántico se revela como una sombra, como un reflejo distorsionado de algo infinitamente más vasto. Déjame compartirte algo que descubrí hace años mientras trabajaba con chamanes huicholes en la Sierra de Jalisco. Había un anciano, don José Matsua, que me miró con esa profundidad que solo tienen los ojos que han visto más allá del velo. Me dijo algo que en ese momento no comprendí del todo. Jacobo, cuando aprendes a ver, cuando realmente ves, ya no puedes perderte en otro porque descubres que ese otro nunca estuvo separado de ti. Esas palabras se quedaron resonando en mi mente como un quansen, como una pregunta que contiene su propia respuesta oculta. La teoría sintérgica que he desarrollado durante décadas de investigación propone algo revolucionario, que la realidad no es algo que existe allá afuera independiente de nosotros esperando ser percibido. La realidad es un campo, un látice, una red neuronal donde nuestra conciencia y el universo se entrelazan en un acto de co-creación continua. Imagina por un momento que tu mente no está dentro de tu cerebro, sino que tu cerebro es como una antena que sintoniza con un campo de conciencia infinitamente más amplio. Esto no es metafísica abstracta, esto es lo que los datos neurofisiológicos me han mostrado una y otra vez en el laboratorio. Y aquí viene algo que quiero compartir contigo, porque este viaje que estamos haciendo juntos no tiene sentido si lo hago solo. Si lo que estoy diciendo resuena en ti, si sientes que hay algo aquí que toca una verdad profunda en tu interior, te invito a que te suscribas a este canal. Pero más importante aún, déjame un comentario diciéndome desde qué país estás viendo esto. Cuéntame qué estás sintiendo en este preciso instante mientras me escuchas. Y si te parece valioso lo que estamos explorando, dame un like. No por el algoritmo, sino porque así sé que hay otros buscadores como tú, otros que se atreven a cuestionar las estructuras más profundas de lo que llamamos realidad. Porque esto no es un monólogo, esto es una conversación entre conciencias que están tratando de recordar su verdadera naturaleza. Entonces volvamos a la pregunta esencial. ¿Por qué los despiertos ya no se enamoran? Para responder esto necesito llevarte a un lugar incómodo, a un territorio donde nuestras certezas más queridas comienzan a tambalearse. El enamoramiento, tal como lo conocemos en nuestra cultura, es fundamentalmente un fenómeno de proyección. Cuando te enamoras de alguien, en realidad te estás enamorando de una imagen, de una construcción mental que has creado sobre esa persona. Tu mente toma ciertos rasgos, ciertas cualidades y sobre ellos proyecta una película completa de expectativas, deseos, necesidades no satisfechas desde la infancia. Es un acto casi automático, inconsciente, donde tu sistema neuronal busca completar patrones, llenar vacíos, resolver ecuaciones emocionales que quedaron abiertas hace mucho tiempo. Pero aquí está lo fascinante, cuando tu conciencia se expande, cuando experimentas, aunque sea por un momento lo que yo llamo un estado sintérgico alto, algo cambia radicalmente en tu percepción. Es como si se encendiera una luz en una habitación que siempre estuvo oscura. De repente ves que esa persona a la que idealizabas es simplemente otro ser humano, tan complejo, tan contradictorio, tan vulnerable como tú y más aún descubres algo que puede sonar devastador para el ego romántico. Descubres que en el nivel más profundo de la conciencia no hay separación real entre tú y esa persona. Ambos son manifestaciones del mismo campo, ondas en el mismo océano de conciencia. Recuerdo una experiencia que tuve durante una sesión de meditación profunda hace muchos años. Había estado trabajando con técnicas de expansión de la atención, tratando de sostener simultáneamente múltiples focos de conciencia y en un momento dado algo se rompió o más bien algo se abrió. La sensación de estar contenido dentro de los límites de mi cuerpo simplemente se disolvió. No es que mi cuerpo desapareciera, sino que dejó de ser el centro de mi identidad y en ese estado pude percibir a las personas a mi alrededor no como entidades separadas sino como patrones de energía en el mismo campo que yo habitaba. Era imposible, literalmente imposible sentir ese anhelo posesivo, esa necesidad de fusión que caracteriza el enamoramiento porque ya estaba unido a todo como podría buscar unión.
Y aquí te quiero compartir algo que podría sonar paradójico pero que encierra una verdad profunda que estoy descubriendo cada día más. Cuando dejas de enamorarte en el sentido convencional, cuando sueltas esa necesidad de proyección y posesión, es cuando finalmente puedes amar de verdad. Pero este amor es de una naturaleza completamente diferente. No es un amor que busca, que necesita, que se aferra. Es un amor que simplemente es que fluye naturalmente cuando reconoces tu propia naturaleza en el otro. Los datos que hemos recopilado en el laboratorio apuntan a algo extraordinario. Cuando una persona alcanza estados de coherencia cerebral elevada, cuando las distintas áreas del cerebro comienzan a funcionar de manera armónica y sincronizada, hay cambios medibles en su campo electromagnético. Este campo se expande, se vuelve más coherente y aquí viene lo verdaderamente sorprendente. Puede entrar en resonancia con los campos de otras personas. Es como si tu conciencia expandida creara una especie de puente, una conexión directa que no necesita de las mediaciones habituales del ego. Y en ese estado el amor no es algo que haces o que sientes hacia alguien específico. El amor es el estado mismo de tu conciencia expandida. Ahora bien, déjame ser absolutamente claro en algo, porque sé que lo que estoy diciendo puede malinterpretarse fácilmente. No estoy sugiriendo que los despiertos sean seres fríos, distantes, incapaces de intimidad o conexión profunda. Todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que la calidad de esa conexión cambia radicalmente. En lugar de una conexión basada en la necesidad, en el miedo a la soledad, en el deseo de completarse a través del otro, surge una conexión basada en el reconocimiento. Es el reconocimiento de que esa persona frente a ti es otra expresión del mismo misterio que tú eres. Y desde ese reconocimiento florece una ternura, una compasión, una capacidad de presencia que el enamoramiento convencional nunca podría alcanzar. He pasado años estudiando el cerebro humano, midiendo potenciales evocados, analizando patrones de actividad neuronal, tratando de descifrar los códigos mediante los cuales la conciencia interactúa con la materia. Y cada experimento, cada dato, me ha llevado a la misma conclusión inevitable. No somos entidades aisladas, encerradas en cápsulas de carne y hueso. Somos nodos en una red infinita de conciencia, puntos de concentración en un campo que lo abarca todo. Cuando comprendes esto, realmente lo comprendes no solo intelectualmente, sino con cada fibra de tu ser, el mundo entero cambia de color. Piensa en esto por un momento. Cuando te enamoras de manera convencional, hay siempre un elemento de carencia, de incompletitud. Hay algo que sientes que te falta y que proyectas que el otro puede darte. Quizás es seguridad, quizás es validación, quizás es simplemente la ilusión de no estar solo en un universo indiferente, pero esa misma búsqueda contiene las semillas de su propia destrucción. Porque ningún ser humano puede llenar el vacío existencial de otro. Es una tarea imposible y sin embargo la mayoría de las relaciones se construyen sobre esa expectativa imposible. Los despiertos, o más bien aquellos que han tenido experiencias de despertar, han visto a través de esa ilusión, han experimentado, aunque sea momentáneamente, un estado de completitud que no depende de nadie ni de nada externo. Y una vez que has probado esa completitud, una vez que has sentido esa plenitud que emerge de tu propio ser cuando está alineado con el campo mayor de conciencia, ya no puedes volver a buscar fuera lo que sabes que existe dentro. No es que ya no quieras compañía, intimidad, conexión, es que ya no la necesitas en ese sentido desesperado, urgente, que caracteriza el enamoramiento. Y esto me lleva a algo que he observado en mi trabajo con personas que han experimentado estados expandidos de conciencia, ya sea a través de prácticas contemplativas, de encuentros chamánicos, o simplemente de momentos espontáneos de gracia. Hay una soledad que paradójicamente no es soledad, es una soledad habitada, llena, donde te sientes profundamente conectado con todo lo que existe. Y desde esa soledad llena puedes relacionarte con otros seres humanos sin esa urgencia, sin esa necesidad de fusionarse que tantas veces confundimos con amor. Permíteme llevarte más profundo todavía en esta exploración. En la hología sintérgica hablo del concepto de campo neuronal, una estructura que emerge de la interacción entre tu sistema nervioso y el campo cuántico de la realidad. Este campo no está confinado a tu cerebro, se extiende más allá de los límites de tu piel, y cuando dos personas interactúan sus campos neuronales se entrelazan, se influencian mutuamente, crean patrones de interferencia que pueden ser armónicos o disruptivos.
El enamoramiento convencional crea patrones de interferencia caóticos, donde cada persona está tratando de modificar el campo del otro para satisfacer sus propias necesidades. Es una danza de manipulación sutil, a menudo inconsciente, pero manipulación al fin. En cambio, cuando interactúas desde un estado de conciencia expandida, tus campos se sincronizan sin esfuerzo, sin intención de controlar o cambiar al otro. Es como dos instrumentos musicales que afinados correctamente resuenan en armonía natural, y esa resonancia es mucho más profunda, mucho más satisfactoria que el torbellino emocional del enamoramiento. Pero también es más sutil, menos dramática, y nuestra cultura está adicta al drama, a la intensidad, a esa montaña rusa emocional que llamamos estar enamorado. Hubo un momento en mi vida, después de una experiencia particularmente intensa con un curandero mazateco, donde comprendí algo que cambió mi relación con todo. Estábamos en la oscuridad de una choza y él estaba cantando, sus ícaros tejiendo patrones en el aire que yo podía casi ver con los ojos cerrados, y en algún punto de la noche la frontera entre su conciencia y la mía se volvió porosa, permeable. No es que yo me convirtiera en él o él en mí, pero había una zona de solapamiento, un espacio compartido, donde ambos éramos aspectos de algo mayor. Y en ese momento entendí que esta experiencia de comunión sin pérdida de identidad, esto es lo más cercano a lo que podríamos llamar amor verdadero. El problema es que nuestra sociedad no tiene lenguaje para esto. Hemos reducido el amor a un puñado de categorías. Amor romántico, amor filial, amor de amistad. Pero lo que experimentan los despiertos no cabe en ninguna de esas categorías. Es un amor sin objeto específico. Un amor que es más un estado del ser, que una emoción dirigida hacia alguien. Y cuando vives desde ese estado, todas tus relaciones se tiñen de esa cualidad. Pero ninguna tiene esa exclusividad, esa posesividad que caracteriza el romance. Ahora, sé que esto puede sonar frío para algunos. Puede parecer que estoy hablando de una existencia desprovista de pasión, de fuego, de esa intensidad que hace que la vida valga la pena vivirse. Pero te aseguro que es exactamente lo opuesto. La pasión no desaparece, se transforma. En lugar de ser una pasión que arde y consume, que necesita constantemente de combustible externo, se convierte en una pasión que se alimenta de sí misma. Que surge del simple hecho de estar vivo, consciente, presente, en este milagro incomprensible que es la existencia. He trabajado con personas que han perdido esa capacidad de enamoramiento romántico después de experiencias profundas de despertar. Y al principio había en ellos un duelo, una sensación de pérdida. ¿Qué me pasa?, me preguntaban. ¿Por qué ya no puedo sentir esa mariposa en el estómago? Ese deseo urgente de estar con alguien. Y mi respuesta siempre ha sido la misma. No has perdido nada, has ganado algo infinitamente más precioso. Has ganado la capacidad de ver a las personas como realmente son, no como proyecciones de tus necesidades. Y desde esa claridad, puedes elegir con quién quieres compartir tu vida. No desde la necesidad, sino desde la preferencia. Desde el reconocimiento de que con esta persona específica existe una resonancia, una armonía que enriquece tu experiencia de estar vivo. La teoría sintérgica propone que la realidad se estructura en capas de complejidad creciente, desde el nivel cuántico hasta el nivel de la conciencia más expandida. Y en cada nivel hay leyes, patrones, formas de organización específicas. El enamoramiento opera en uno de los niveles más densos, más condicionados por la biología, por la psicología, por las estructuras sociales. No hay nada malo en eso, es parte de la danza de la vida. Pero cuando tu conciencia aprende a operar en niveles más sutiles, más expandidos, esos patrones densos pierden su poder de capturarte. Es como si hubieras vivido toda tu vida viendo el mundo en 2 dimensiones y de repente descubrieras la tercera dimensión. No puedes volver a ver en 2 dimensiones solamente aunque lo intentaras. Tu percepción se ha expandido irreversiblemente. Y lo mismo sucede con el amor. Una vez que has experimentado ese amor sin objeto, ese amor que es simplemente la naturaleza de la conciencia expandida, el enamoramiento romántico te parece una versión reducida, limitada, de algo mucho más vasto. Pero aquí viene algo crucial que necesito que entiendas. Esto no significa que los despiertos vivan en un estado de indiferencia emocional. De hecho, sucede exactamente lo contrario.
Cuando sueltas las proyecciones, cuando dejas de filtrar tu experiencia a través de tus necesidades y expectativas, te vuelves infinitamente más sensible, más receptivo, más capaz de percibir los matices sutiles de cada encuentro, de cada momento. Es como si se quitara un velo y de repente pudieras ver y sentir con una claridad, con una profundidad que antes era imposible. Hay una pregunta que me han hecho muchas veces. Jacobo, si los despiertos no se enamoran, significa que no tienen relaciones de pareja, que viven en soledad. Y mi respuesta es que muchos despiertos sí tienen relaciones, pero la naturaleza de esas relaciones es fundamentalmente diferente. No son relaciones basadas en la necesidad mutua, en llenar vacíos, en completarse el uno al otro. Son más bien como dos ríos que fluyen en la misma dirección, dos fuerzas que se potencian mutuamente sin perder su propia identidad. Es una danza donde cada uno mantiene su centro, su autonomía, su conexión con la fuente y desde esa plenitud individual eligen compartir su camino. En mis años de investigación he encontrado algo que los neurofisiólogos están apenas comenzando a comprender. El cerebro no es solo un órgano que procesa información, es un órgano que genera realidad. Cada pensamiento, cada emoción, cada percepción está literalmente creando la estructura del campo neuronal que determina tu experiencia de la realidad. Y cuando estás atrapado en los patrones del enamoramiento romántico, con toda su montaña rusa de euforia y ansiedad, de idealización y desilusión, estás creando una realidad sumamente limitada, sumamente condicional. Los despiertos han aprendido consciente o intuitivamente a generar una realidad diferente. Una realidad donde la felicidad, la plenitud, la conexión no dependen de que alguien más actúe de cierta manera, diga ciertas palabras, esté presente o ausente. Han aprendido a acceder directamente a la fuente de esas cualidades dentro de su propia conciencia y una vez que sabes cómo hacer eso, una vez que has experimentado que la fuente de todo lo que buscabas afuera está realmente adentro, tu relación con otras personas cambia radicalmente. Déjame compartirte algo más que descubrí durante mis investigaciones con estados alterados de conciencia. Cuando una persona entra en un estado profundo de meditación o experimenta lo que llamamos un estado sintérgico alto, hay cambios mensurables en la actividad de su cerebro, pero lo más fascinante es que esos cambios no se limitan al individuo. Hemos medido efectos en otras personas que están en la misma habitación, incluso sin interacción directa. Es como si la coherencia cerebral de una persona pudiera inducir coherencia en los cerebros circundantes y esto tiene implicaciones profundas para cómo entendemos las relaciones humanas. Cuando te relacionas con alguien desde un estado de conciencia expandida, no solo estás ofreciendo tu presencia, tu atención, tu compañía, estás ofreciendo un campo de coherencia que puede ayudar a la otra persona a acceder a sus propios estados más elevados de conciencia. Es como si tu simple presencia fuera un catalizador para el despertar del otro y esto es infinitamente más valioso, más transformador que cualquier cosa que el enamoramiento romántico pueda ofrecer. He visto esto una y otra vez en mi trabajo. Personas que llegan a mí atrapadas en relaciones tóxicas, en patrones repetitivos de enamoramiento y desilusión, de búsqueda desesperada de la pareja perfecta que finalmente los complete y cuando comienzan a explorar su propia conciencia, cuando empiezan a experimentar estados de expansión, algo cambia. No es que de repente encuentren a la persona perfecta, es que dejan de buscarla porque descubren que lo que buscaban afuera estaba dentro todo el tiempo. Y aquí está la paradoja hermosa, la ironía cósmica de todo esto. Cuando dejas de buscar amor afuera, cuando ya no necesitas enamorarte para sentirte completo, es cuando finalmente eres capaz de experimentar conexiones genuinas, profundas, transformadoras con otros seres humanos, porque ya no estás proyectando tus carencias sobre ellos. Ya no estás tratando de convertirlos en la solución a tus problemas existenciales. Los puedes ver como realmente son, en toda su humanidad, compleja y contradictoria. Y desde esa claridad, desde esa ausencia de expectativas imposibles, puede surgir algo mucho más bello que el enamoramiento. Puede surgir una compañía lúcida, una intimidad que no teme a la verdad, un compartir que no exige, que no posee, que simplemente celebra el milagro de que dos conciencias se encuentren en este vasto universo. Los chamanes con los que trabajé me enseñaron algo que la ciencia occidental está apenas comenzando a reconocer, que la separación entre el observador y lo observado es una ilusión, un constructo útil en ciertos contextos, pero fundamentalmente falso en un nivel más profundo.
Y si la separación es una ilusión, entonces el enamoramiento, que se basa precisamente en esa ilusión de separación de dos entidades buscando fusionarse, también es una ilusión. Una ilusión hermosa, quizás, una ilusión que ha inspirado poesía y música y arte durante milenios, pero una ilusión al fin. Cuando despiertas, cuando realmente despiertas, no es que pierdas la capacidad de apreciar esa belleza, es que ves a través de ella, ves la realidad más fundamental que subyace, y esa realidad es que nunca estuviste separado, que nunca necesitaste fusionarte con nadie porque ya eres parte del todo. Y desde ese reconocimiento, toda tu forma de relacionarte con el mundo, con las personas, con la vida misma, se transforma. No te voy a mentir, este camino no es fácil. Hay momentos de soledad, momentos donde la nostalgia por esa intensidad del enamoramiento romántico puede ser abrumadora. Nuestra cultura entera está estructurada alrededor de esa narrativa de encontrar a tu media. Y cuando ya no resonas con esa narrativa, cuando ya no puedes participar de ese sueño colectivo, hay una sensación de estar afuera, de no pertenecer, pero te aseguro que esa incomodidad es temporal. Es el precio de la transformación, del crecimiento real, y del otro lado de esa incomodidad hay una libertad, una paz, una plenitud que ninguna relación romántica, por más intensa que sea, podría darte jamás. Así que si estás escuchando esto y algo en tu interior, reconoce esta verdad: si hay una parte de ti que ya no puede enamorarse de la forma en que solía serlo, y te has sentido roto, defectuoso, incompleto, quiero que sepas que no estás roto, estás despertando, y el despertar siempre implica una muerte, la muerte de las viejas formas de ser, de percibir, de relacionarte, pero también implica un nacimiento, el nacimiento de algo nuevo, algo más verdadero, más alineado con la naturaleza real de tu conciencia. Los despiertos no se enamoran porque ya están enamorados, enamorados de la vida misma, de la conciencia misma, del misterio infinito de la existencia, y desde ese enamoramiento primordial pueden relacionarse con otros seres humanos, con una libertad, una autenticidad, una profundidad que el amor romántico, con todas sus ataduras y condiciones, nunca podría alcanzar. Ese es el secreto que los místicos de todas las tradiciones han sabido siempre, que el amor verdadero no es algo que haces o que sientes hacia alguien en particular, sino algo que eres cuando finalmente recuerdas quién eres realmente. Y sabes, hay algo más que necesito compartirte, algo que he guardado durante años porque temía que fuera mal interpretado, pero creo que es momento de decirlo: el enamoramiento romántico tal como lo conocemos es una de las últimas cadenas del ego antes de su disolución, es el último bastión donde el ego se aferra a la ilusión de ser una entidad separada que necesita algo externo para estar completa, y por eso el ego defiende el enamoramiento con tanta ferocidad, por eso nuestra cultura lo glorifica, lo romantiza, lo convierte en el objetivo último de la existencia humana. Porque mientras sigas buscando completitud afuera, nunca mirarás adentro, y si nunca miras adentro, el ego permanece a salvo, intocado, sin cuestionar. Durante mis experimentos con potenciales evocados visuales, descubrí algo que me dejó sin palabras durante semanas. Cuando una persona mira una imagen, su cerebro no simplemente la registra pasivamente, el cerebro genera activamente la imagen, la construye basándose en expectativas previas, en patrones aprendidos, en deseos y miedos inconscientes. Lo que llamamos percepción es en realidad creación, y si esto es cierto para algo tan básico como ver un objeto, imagina qué tan cierto es para algo tan complejo como percibir a otra persona, como experimentar el enamoramiento. Cuando te enamoras, no te estás enamorando de la persona real que está frente a ti, te estás enamorando de tu propia creación neuronal, de un patrón de expectativas y proyecciones que has superpuesto sobre esa persona. Es por eso que el enamoramiento siempre termina en desilusión de una forma u otra, porque eventualmente la persona real comienza a emerger de detrás de tu proyección, y entonces viene el shock, la decepción, la sensación de que te mintieron o de que cambiaron, pero nadie cambió, simplemente comenzaste a ver lo que siempre estuvo ahí, pero que tu necesidad de enamorarte no te permitía ver. Los despiertos han atravesado este velo, han visto sus propios mecanismos de proyección en acción, y una vez que ves eso, una vez que reconoces que gran parte de lo que experimentas como realidad externa es en realidad una construcción interna, ya no puedes participar en el juego del enamoramiento con la misma inocencia, con la misma entrega ciega. No es que no quieras, es que no puedes. Sería como tratar de volver a creer en Santa Claus después de haber visto a tu padre poniéndose el disfraz. Hay una experiencia que tuve hace años que ilustra esto perfectamente.
Estaba en un estado profundo de meditación y de repente comencé a ver mi propia actividad mental como si fuera un observador externo. Podía ver cómo mi mente tomaba fragmentos de información sensorial, los procesaba a través de filtros culturales, biológicos, psicológicos y construía lo que yo llamaba mi realidad. Y en ese momento, vi también cómo ese mismo proceso operaba en mis relaciones. Vi cómo había construido una imagen de alguien que amaba, una imagen compuesta de fragmentos reales mezclados con proyecciones masivas de lo que yo necesitaba que esa persona fuera. Y cuando vi eso, cuando realmente lo vi, algo se rompió dentro de mí. No fue doloroso, fue liberador, porque finalmente podía ver a esa persona como era, sin el filtro de mis necesidades. Y la persona real era mucho más interesante, mucho más compleja y hermosa que mi proyección. Pero esto me llevó a un territorio aún más profundo, a una pregunta que me ha perseguido durante décadas. Si no podemos conocer realmente al otro, si siempre estamos interactuando con nuestras propias construcciones neuronales, ¿existe realmente el otro, o todo es una danza de patrones en un campo único de conciencia? La teoría sintérgica sugiere que ambas cosas son verdaderas simultáneamente. Hay una realidad objetiva, un campo que existe independientemente de tu percepción, pero la forma en que experimentas ese campo está completamente determinada por la estructura de tu conciencia. Es como una radio, las ondas están ahí, pero la música que escuchas depende de la frecuencia a la que estés sintonizado. Y aquí está el punto crucial, el enamoramiento romántico mantiene tu radio sintonizada en una frecuencia muy específica, muy limitada. Es una frecuencia donde predomina la dualidad, la separación, la necesidad, pero hay otras frecuencias, otras formas de sintonizar tu conciencia donde la experiencia es completamente diferente. En esas frecuencias la distinción entre tú y el otro se vuelve borrosa, porosa, no desaparece completamente porque eso sería fusión psicótica, pero se suaviza y en esa suavidad, en esa permeabilidad surge una forma de relacionarse que es simultáneamente más íntima y más libre que cualquier cosa que el enamoramiento pueda ofrecer. Los chamanes hablan de esto en su propio lenguaje, hablan de ver con el corazón, de sentir al otro desde dentro, de una comunión que no requiere palabras ni gestos y durante mucho tiempo pensé que esto era metáfora, poesía, romanticismo indígena, pero después de años de investigación, después de medir campos electromagnéticos, de analizar patrones de coherencia cerebral, de estudiar fenómenos de sincronización neuronal entre personas, empecé a entender que no es metáfora, es descripción literal de un fenómeno real que la ciencia occidental está apenas comenzando a poder medir. Cuando dos personas interactúan desde un estado de conciencia expandida, sus cerebros entran en un estado de sincronización que puede medirse con electroencefalogramas. Las ondas cerebrales comienzan a oscilar en patrones coordinados, los ritmos cardíacos se sincronizan, incluso la respiración tiende a alinearse. Es como si los dos sistemas nerviosos reconocieran su origen común en el campo mayor de conciencia y comenzaran a resonar en armonía, y esa resonancia produce una experiencia de conexión que es mucho más profunda, mucho más satisfactoria que la montaña rusa emocional del enamoramiento, pero también es más sutil, más quieta, menos dramática. Y nuestra cultura está adicta al drama. He visto parejas que han estado juntas durante décadas y que aún operan desde patrones de enamoramiento romántico, con todos sus altibajos, sus celos, sus necesidades insatisfechas, sus expectativas mutuas. Y he visto parejas que se conocieron hace poco pero que interactúan desde un espacio de conciencia expandida, donde cada encuentro es fresco, donde no hay acumulación de resentimientos porque no hay expectativas que puedan ser defraudadas. La diferencia es notable, palpable. Es la diferencia entre dos personas que están tratando de salvarse mutuamente de su propia soledad existencial y dos personas que ya están completas y que simplemente disfrutan de compartir su completitud. Pero quiero ser muy claro en algo, porque siento que hay un peligro en lo que estoy diciendo. No estoy sugiriendo que debas forzarte a dejar de enamorarte. No estoy proponiendo que reprimas tus emociones o que trates de alcanzar algún ideal de desapego frío y distante. Ese sería el error más grande que podrías cometer. El despertar no es algo que haces, es algo que te sucede cuando dejas de hacer, cuando dejas de tratar de controlar tu experiencia y simplemente permites que la conciencia se expanda naturalmente. El enamoramiento romántico tiene su lugar, su función, su belleza, es parte del tapiz de la experiencia humana y para muchas personas es el portal inicial hacia estados más profundos de conexión. El problema no es el enamoramiento en sí mismo,
el problema es cuando nos quedamos atrapados ahí, cuando convertimos esa experiencia inicial e intensa en el modelo único de lo que debe ser el amor. Es como si probaras un postre delicioso y decidieras que a partir de ese momento solo comerías postres, te perderías todo el resto del banquete de la vida. Los despiertos no rechazan el enamoramiento, lo trascienden y trascender no significa negar o suprimir, significa incluir e ir más allá. Es como cuando aprendes matemáticas avanzadas, olvidas la aritmética básica pero ya no es el límite de lo que puedes hacer, sigues sabiendo sumar y restar pero ahora también puedes integrar y derivar. El enamoramiento romántico es la aritmética del amor, es básico, es fundamental, es donde todos empezamos, pero hay cálculos infinitamente más complejos y hermosos esperando ser descubiertos. Y aquí viene algo que me ha costado años comprender completamente: el verdadero despertar no es un evento único, no es un momento de iluminación después del cual todo está resuelto para siempre, es un proceso continuo, una apertura que nunca termina. Hay días en que siento que vivo en un estado de gracia, donde todo fluye, donde mi conciencia está expandida y clara, y hay días en que me siento atrapado nuevamente en patrones viejos, en necesidades, en la sensación de incompletitud, y he aprendido que ambos estados son parte del camino. El despertar no te convierte en un ser perfecto e inmutable, te convierte en alguien que es cada vez más consciente de sus propios procesos, de sus propias construcciones, de sus propias ilusiones. Entonces, cuando digo que los despiertos ya no se enamoran, no estoy hablando de seres iluminados que han alcanzado algún estado final de perfección, estoy hablando de personas que han visto a través del velo, aunque sea temporalmente, y que una vez que has visto no puedes pretender que no viste. Es como despertar de un sueño, puedes volver a dormirte pero sabes que estabas soñando, y esa conciencia cambia todo. En mis años de investigación sobre la conciencia he llegado a una conclusión que al principio me pareció aterradora pero que ahora encuentro profundamente liberadora. No hay un tú fijo, permanente, que tiene experiencias. Hay experiencias que crean momentáneamente la ilusión de un tú. Tu sentido de identidad es un patrón que emerge de la actividad neuronal, un patrón que está constantemente recreándose, momento a momento. Y si tu identidad es fluida, si es una construcción continua, entonces la posibilidad de transformación es infinita. Esto significa que puedes estar completamente identificado con los patrones del enamoramiento romántico en un momento, y en el siguiente momento, si tu conciencia se expande, esos patrones pueden disolverse. No porque hayas hecho algo para eliminarlos, sino porque el campo de tu conciencia se ha expandido lo suficiente como para que esos patrones ya no dominen toda tu experiencia. Es como cuando sales de una habitación oscura a la luz del sol. No es que la oscuridad desaparezca, es que ya no es todo lo que puedes ver. Y esto me lleva de vuelta a algo que mencioné antes pero que quiero explorar más profundamente: la diferencia entre amor y enamoramiento. El enamoramiento es un estado emocional intenso centrado en un objeto específico condicionado por expectativas y necesidades. El amor verdadero del que hablo, es un estado de ser, no está centrado en nadie en particular, no tiene expectativas porque no busca nada. Es simplemente la naturaleza de la conciencia cuando está alineada con su fuente. Los místicos de todas las tradiciones han hablado de esto, los sufíes hablan del amor divino que no tiene objeto, los budistas hablan de metta, una benevolencia universal que no discrimina, los cristianos hablan del amor ágape, un amor incondicional que fluye sin esfuerzo, y yo como científico les digo que esto no es misticismo vago, es una descripción precisa de un estado neurofisiológico específico que puede ser medido, estudiado, comprendido. Cuando tu cerebro alcanza ciertos niveles de coherencia, cuando las diferentes regiones comienzan a funcionar de manera sincronizada y armónica, se produce un estado que subjetivamente experimentas como amor universal. No es algo que decides sentir, es algo que emerge naturalmente cuando las condiciones son las adecuadas, es como la música que emerge cuando todos los instrumentos de una orquesta están afinados y tocando en armonía. No necesitas forzar la música, simplemente sucede, y aquí está la clave: el enamoramiento romántico en realidad interfiere con este estado de coherencia cerebral, la ansiedad, los celos, la necesidad de validación. Todas estas emociones que son parte integral del enamoramiento romántico crean patrones de actividad cerebral caóticos, fragmentados, tu atención está constantemente saltando entre preocupaciones, fantasías, miedos.
Es imposible alcanzar coherencia en medio de ese caos interno, es por eso que el enamoramiento, por más intenso y placentero que sea en ciertos momentos, es también agotador, desgastante. Estás constantemente en un estado de alerta, vigilando, interpretando cada palabra, cada gesto, cada silencio de la otra persona. Los despiertos han salido de ese estado de alerta constante, no porque se hayan vuelto indiferentes o apáticos, sino porque han encontrado un centro de estabilidad en su propia conciencia que no depende de las acciones o reacciones de nadie más, y desde ese centro pueden relacionarse con otros sin esa urgencia, sin esa necesidad de controlar o predecir. Pueden simplemente estar presentes, abiertos, receptivos, sin agenda oculta, sin expectativas secretas. Y esto es lo que hace posible la intimidad real, porque la verdadera intimidad no es posible cuando estás constantemente actuando, tratando de presentar una versión idealizada de ti mismo para mantener el interés del otro. La verdadera intimidad solo es posible cuando puedes ser completamente tú mismo, con todas tus contradicciones, tus imperfecciones, tus sombras, y solo puedes hacer eso cuando no estás desesperado por mantener la relación, cuando sabes que estarás bien sin importar qué suceda. El enamoramiento romántico, en su esencia, es miedo disfrazado de amor, es el miedo a la soledad, el miedo a la insignificancia, el miedo a tu propia vastedad interior, y buscas en el otro una distracción de ese miedo, un refugio, una salvación, pero ningún ser humano puede salvarte de tu propia existencia. Es una carga imposible de llevar, y tarde o temprano la relación se derrumba bajo el peso de esa imposibilidad. Los despiertos han enfrentado ese miedo, han mirado directamente a su propia soledad existencial, a su propia mortalidad, a la aparente falta de sentido del universo, y en lugar de huir hacia el enamoramiento como escape, se han quedado con esa incomodidad, con esa incertidumbre, y del otro lado de ese encuentro con el vacío, han descubierto que el vacío no está vacío, está lleno de una presencia, de una conciencia, de una vida que no necesita razón y justificación para ser, simplemente es. Y ese es suficiente, es más que suficiente, es todo, y desde ese reconocimiento todo cambia. Ya no necesitas que alguien te ame para sentirte valioso, ya no necesitas validación externa para saber que estás bien, ya no necesitas fusionarte con otro para escapar de la sensación de separación, porque has descubierto que la separación misma es la ilusión fundamental. Nunca estuviste solo. Siempre has sido parte del tejido mismo de la existencia, y una vez que sabes eso, que realmente lo sabes en tus huesos, en tu sangre, en cada célula de tu cuerpo, el enamoramiento romántico pierde su poder sobre ti, no porque lo rechaces, sino porque lo has trascendido. Suscríbete a Luz Constante para entrenar tu mente cada semana y mira el siguiente video, es la continuación.